Ante todo quiero mandarle un beso enorme a Norma en el día de sus cumpleaños, y Norma es la esposa de Roberto. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy 4 de junio, que ella recuerda a veces como jornada redentora de la historia, y lo recuerda mucho, hoy cumpleaños. Es un placer estar haciendo una nota en el día del cumpleaños de mi señora, que ya tiene 82, ¿no es cierto? Y está... No reveles la edad de la mujer. Ella no le preocupa porque está fuerte, está enérgica y está bárbara. Así que por lo tanto le mandamos un saludo. Un beso re grande, si es real, está bárbara. La verdad, tu señora se nota que la tratás muy bien. Muchas gracias. Así se debe tratar, ¿no es cierto? Como debe ser. A veces uno se enoja, pero se enojan más ustedes que nosotros. No es real. Vamos al 4 de junio del año 1943. Un día importante. ¿Qué pasó? Yo todavía no había entrado en el periodismo en aquella época y se produce, pero se conocía, estaba en el colegio Julio Arroca haciendo el secundario y se conoció en ese momento que había una revolución de los coroneles. Hay alguien como Andrés López, un hombre que tiene casi 90 años, que estuvo presente en eso y con el cual nos mantenemos contacto permanente. Rodolfo Ordecker también. Y es de aquella época que estuvieron al lado de Juan Perón, que fue el que movilizó en aquel momento a los coroneles. Y quedó grabado en la historia la revolución de los coroneles. Ahí se forma el GOU, un grupo de coroneles que estaban dentro del ejército, y comienza a movilizarse aquel movimiento que tenía un indicio y que guiaba a Juan Perón, que se llamaba llegar a la presidencia, como llegó años después, 3 años después, en 1946, para ganar las elecciones y ser presidente de la República. Y esa huella que llevaban esos militares nacionalistas en aquel momento, hay que aclararlo porque después con el tiempo vos viste cómo se cambia, ¿no es cierto? Y bueno, nacía ahí un impacto popular y después se convirtió en el Partido Justicialista, Partido Peronista. Pero en aquel momento hubo una reacción de esos representantes de las Fuerzas Armadas que generaron una especie de revolución. Y bueno, quedó grabado eso, y hoy se recuerda. Y se recuerda a pocos días también de un 16 de junio, que en 1955 se produjo un bombardeo ya siendo presidente de la Nación Juan Domingo Perón. En ese momento estabas en casa de gobierno, Roberto. En aquel momento yo estuve en casa de gobierno hace casi 60 años. Fue un momento muy difícil que atravesó la República Argentina, muy difícil para la gente, muy difícil para todo, porque hubo más de 300 muertos en aquel momento tan horrible que pasó la Argentina, que jamás habíamos visto, Claudia, un bombardeo, solamente en película, por lo menos nosotros, que éramos 4 periodistas que quedamos ahí adentro. Y yo estaba trabajando para la agencia Telan en ese momento. Roberto, ¿con quién estabas? En aquel momento, el 16 de junio, del 4 de junio al 16 del 4 de junio del 43 al 16 de junio del 55, con Willy Knapp, Guillermo Knapp, Sila Aulio Almonací, quien te habla, y nadie más. Y Aulio Sila Almonací y Enrique Almonací, el hermano. Éramos 4 periodistas que estábamos en la sala de periodistas en aquel momento, que seguramente cuando se llegue el día para la recordación de ese terrible momento, vamos a ampliar muchas cosas de esto, ¿no? Pero yo me recuerdo que levanté el teléfono y dije, están bombardeando, plum, se cayó y se derrumbó una parte del edificio. Dentro del costado de la sala de periodistas cayó la primera bomba a la 1:20 de la tarde, derrumbó un pedazo de la claraboya y mató a a un cafetero que estaba frente a la sala de periodistas. Algo tremendo. Y después, bueno, lo que ocurrió. Alrededor de 12 muertos, 14 muertos de los granaderos a caballo, General San Martín, que defendían la casa de gobierno, y en los alrededores hubo alrededor de 300 muertos. Un momento muy desagradable de la historia argentina, una mancha negra en la historia argentina, como después se produjo con la desaparición de mucha gente. Pero son momentos que uno debe atravesar, Claudia, estando como cronista en casa de gobierno. Tengo 68 años ahí adentro, hasta este instante. He visto 27 gobiernos hasta ahora. Pregunta.
Todo, quiero conocer absolutamente todo, ¿no? Porque uno se imagina el cuadro de situación de aquel 16 de junio del año 1955, bombardeando Casa de Gobierno y la desesperación, porque no es como ahora que tenés celulares y tenés una manera de comunicarte mucho más rápida, claro, porque yo me imagino tirada en el piso en medio del bombardeo con el celular en la mano tratando de transmitir. ¿En tu caso cómo fue? No, sin celular ni nada, no había celulares, no había absolutamente nada. Lo que sí, nos arrastrábamos por el suelo, por el piso, bajando las escaleras, porque hubo alrededor de 20 bombas que no explotaron. Si hubiesen explotado, no estaría haciendo la nota con vos en este momento. Pero hubo un momento, un instante en que le sacaron las espoletas de las bombas y cuando caían destruían, pero no explotaban, lo cual significa que por eso quedó más o menos parada, instalada la Casa de Gobierno. Una parte se derrumbó, pero otra parte quedó instalada precisamente porque las bombas no explotaban, si no hubiese desaparecido de ahí la sede del gobierno. Y después, al día siguiente, después de tanto desastre, vino Perón a las 8 de la mañana y los periodistas estábamos en la puerta y allí anunció que iba a trasladar la Casa de Gobierno al Banco Hipotecario Nacional, que estaba enfrente y había sido construido hacía poco tiempo, y no logró la transferencia o trasladarse porque 4 meses después lo derrocaron en septiembre de 1955. Y bueno, ahí sigue la larga historia, ¿no?, de democracia, derrocamiento. Y bueno, allí arranca después Lonardi, que es el presidente de facto, 4 meses, ni vencedores ni vencidos, dijo. Después vino Aramuru con Rojas y hubo momentos muy difíciles también. No había información, se buscaba la noticia, se buscaba el momento para ver si tenía alguna información. Algunos daban, tenían el propósito de decir qué era lo que iba a hacer ese gobierno de la Revolución Libertadora. Y estaba de subjefe de la Casa Militar Francisco Manrique y de jefe Bernardo Lavairo, jefe de la Casa Militar. Y ahí informaban de lo que pasaba de vez en cuando, lo que hacía el gobierno, que evidentemente tenía el reflejo de un gobierno de violencia, porque después hubo fusilamientos en el 56, en fin, se corrió al peronismo por todos lados, no se podía mencionar a Juan Perón, no se podía mencionar nada, y bueno, son cosas que ocurren y evidentemente las sufrimos, lamentablemente las sufrimos, las padecimos, salimos y seguimos avanzando. Llegué a este momento, tengo 84 años, estoy todavía trabajando, gracias a Dios, Crónica Televisión y Crónica Diario, que hace más de 40 años recibe toda la información que doy y estoy muy agradecido a ello. En el caso tuyo, llevas más años que el resto de la gente que está trabajando ahí en Casa de Gobierno, hasta que los mismos mozos, que seguramente deben haber ido cambiando. Pero en el transcurso de todos estos años, ¿con quién te resultó más difícil conseguir información, a pesar de tener tantos años y de conocer todos los pasillos y recovecos para poder llegar hasta el presidente o la presidenta? Muy buena pregunta. Uno se ha movido en estos últimos, en los 68 años, a través de gobiernos de facto, de gobiernos que evidentemente evitan el contacto con la prensa. Se ha movido porque tiene la trayectoria, lo conocen y bueno, en algunos momentos te facilitan el paso. Pero si tenemos que decir cuándo se quebró la información y se prohibió la información, entre comillas, en los últimos 12 años. Fue imposible obtener una información directa con el gobierno anterior, aun cuando había salidas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, con los jefes de gabinete, que hacían conferencias de prensa de las cuales solamente hablaban los ministros o los jefes de gabinete, había que hacer 2 o 3 preguntas si se podía y nada más. Pero después el camino, la circulación, esa circulación que necesitamos nosotros para contactarse, como lo haces vos cuando tenés que hacer una nota, tenés que pasar por algún lado, fue muy difícil, fue imposible. Cosa que ahora, hace poco tiempo, tengo que decir lo que yo siento, no lo que siento, lo que veo, se abrió un poco, ¿no es cierto? Hay mayores posibilidades de encontrarte, de conferencias de prensa, de diálogos,
todavía falta un poco, faltan acomodarse algunas cosas que necesitamos los periodistas acreditados, y los que vengan, o los que vienen, pero evidentemente fue un momento muy difícil. En los demás gobiernos no, en los demás gobiernos, yo después de la caída de Perón, que con Aramburu ahí un poco difícil, después vino Frondizi, amplitud absoluta, llegábamos hasta las puertas del despacho presidencial, después Ilia, llegábamos hasta las puertas del despacho presidencial, después Guido, te voy nombrando todo lo que va pasando, Guido, después de Guido hay un relax, hay una pausa para que recuerde, vinieron los gobiernos militares, vino Alfonsín, después del 76 apareció Videla, ¿no es cierto? Se terminaron los impactos periodísticos, los deseos de recorrer la casa, todo prohibición, ¿no es cierto? Y bueno, buscando la manera de informar, se hacía como lo dijiste hace un rato, con algunos contactos, conocimientos de algunos círculos que todavía estaban abiertos ahí. Pero era muy difícil porque la información no la dábamos solamente para los diarios, nosotros, sino eso se manejaba por arriba de la manera que todo el mundo conoce cómo se manifiesta y cómo se relacionan en esos gobiernos dictatoriales. Y después apareció la democracia otra vez con Raúl Ricardo Alfonsín. Apertura total. Caminábamos por la casa, llegábamos hasta el despacho. Eso es lo que necesitamos nosotros los periodistas, no solo los acreditados, sino todos los que vienen a la casa de gobierno. Y bueno, hasta después del 2001, que tuvimos esa traba evidente durante 12 años. Y ahora se abrió la puerta otra vez. Y estamos en esto, informando. Tratamos de informar cómo... Yo digo lo siguiente, soy una persona que informa de lo que vio. Lo que no vio, si me lo dice algo que yo le tengo confianza, la acepto. Pero trato de evitar cualquier inconveniente en lo que hace a escrachar, entre comillas, a alguien. Hay que confirmar la noticia previamente. Y después de confirmada, entonces sí la tenés que difundir. ¿Sabés por qué, Claudia? Porque no escrachás solamente a la persona, sino a todo lo que lo rodean. Y después la desmentida es así chiquitita.